Ya, uno identifica en un triángulo cualquiera de esos tres ángulos, alfa, beta y gamma, Profe, y los lados opuestos, ¿sí? ¿podrías acercar un poquito más la hoja para que se vea más grande? Como así. Claro, ¿Se ve mejor ahí? gracias. Mucho mejor. Ya. Entonces tenemos esos tres ángulos, y en general uno nombra los lados opuestos a los ángulos con la letra que corresponde en el alfabeto latino: A, B y C. ¿Ok? Y entonces hay una primera cosa que se llama el teorema del seno, que dice lo siguiente: A es al seno de alfa, como el lado B es al seno de beta, como el lado C es al seno de gamma. ¿Ya? ¿Cómo probar esto? No estoy tan seguro cómo se prueba, pero no quiero pensarlo porque tampoco quiero dejar la demostración a mitad. Me da la impresión de que basta con dibujar la altura acá del triángulo, ¿sí? Y aplicar el teorema de Pitágoras y la definición del seno, y con eso debería aparecer el teorema del seno. ¿Sí? ¿Alguien se sabe la demostración de esto? ¿Es así, no? Profe, nos habían ¿Sí? dicho que era al revés, o estoy mal yo. Era como el seno Igual del... la demostración la hicimos en el auxiliar, parece. Sí, ¿Le hicieron el auxiliar? sí, pero mi pregunta es, creo que era al revés, como el seno del ángulo partido en Sí, Ah, pero es lo pero mismo, po. en el lado. es lo mismo. Es lo mismo. Si es que uno escribe seno de alfa partido por A, eso es igual a seno de beta partido por B, seno de gamma partido por C. Es igual, como uno lo quiere escribir, ¿cierto? Porque es una proporción en realidad. Si lo importante acá nomás es identificar correctamente alfa con A, porque uno diría, ok, no sé cómo sé yo cuál es A, B y C. En realidad, A es el opuesto al ángulo alfa, B es el lado opuesto al ángulo beta y C es el ángulo opuesto al ángulo gamma. Ya, eso es todo. Y el otro teorema, que también es importante, que vendría a ser parecido a este, es el teorema del coseno. ¿Ya? Y el teorema del coseno dice más o menos así: C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de gamma. Entonces, el lado opuesto al ángulo gamma, ¿cierto? El lado opuesto al ángulo gamma, al cuadrado, es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, menos 2 veces A por B por el coseno de este ángulo. ¿Sí? Ahora, este es un triángulo cualquiera, ¿ya? Y por lo tanto da lo mismo donde yo nombre el ángulo gamma o el ángulo alfa o el ángulo beta, ¿sí? Así que el teorema debiera funcionar para cualquier ángulo, ¿ya? Y eso hace que en realidad también uno pueda escribir, obviamente, la expresión b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno ahora de beta, ¿ya? Y lo mismo con el a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2cb por el coseno de alfa, ¿ya? Y lo que uno ve es que el teorema del coseno es en realidad una generalización del teorema de Pitágoras para un triángulo cualquiera, ¿sí? Porque ya no es necesario que alfa sea estrictamente 90 grados. Si alfa es estrictamente 90 grados, nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, y en ese caso, por ejemplo, en la tercera línea que estamos escribiendo acá, el término 2cb por el coseno de alfa es idénticamente 0, porque el coseno del ángulo recto es 0, del ángulo de 90 grados. Así que ahí recuperamos Pitágoras. Pero este entonces es una extensión de Pitágoras, ¿sí? Y por lo tanto,
al ser una extensión del teorema de Pitágoras, lo hace más potente, más poderoso, porque funciona en cualquier caso. ¿Sí? En general, sucede que aparecen estos teoremas en los problemas de física muchas veces, porque uno tiene que encontrar algún ángulo desconocido y esa operatoria es necesario que ustedes la dominen, ¿ya? Hay que ejercitarla. Lo demostraron o no en la auxiliar? Los Sí, teoremas, háganme así en la cámara. A los que sí, tienen, sí, lo demostramos el demostraron. del Ya. seno y uno. Y uno de los del coseno. Ya, súper. Entonces, no me voy a meter más con eso. Ya los auxiliares hicieron su trabajo. Esa es la trigonometría que tienen que entender, como la materia, ¿ya? Los ejercicios pueden ser un poco más desafiantes, y bueno, mañana les voy a hacer un ejercicio. También no puede ser un ejercicio muy difícil, porque tienen que contestarlo en 20 minutos, y por lo tanto, no crean que va a ser un ejercicio muy difícil de los del Massman, ¿ya? En el Massman pueden intentar hacer un ejercicio. Yo les conté mi historia de cuando traté de hacer la primera vez que, no sé si se las conté. La primera vez que traté de hacer un ejercicio de cálculo, me acuerdo, me demoré 2 días en hacerlo, ¿ya? Y era un ejercicio que a los alumnos les habían dado 40 minutos para que lo hicieran, o media hora, ¿ya? No se sorprendan si se demoran mucho en tratar de resolver un ejercicio de Massman. No son tan fáciles de hacer, parece. Lo otro es que van a tener bastante, o sea, va a ser un ejercicio, por un lado va a ser un ejercicio fácil, y por otro lado van a tener 20 minutos, ¿ya? La idea es que practiquen, no crean que estas cosas salen a la primera, ¿ya? Uno se puede demorar 2 días en hacer un ejercicio, y si uno practica, después se empieza a demorar menos, y después empieza a demorarse media hora, después empieza a demorarse 20 minutos, y después estos ejercicios ya son como parte de la naturaleza nomás, y uno sabe hacerlos cuando los ve, pero eso requiere Profe, práctica, ¿sí? ¿usted cree que podría hacer un ejercicio como tipo con nosotros, como ejemplo? Soy enemigo de eso, porque eso no va necesariamente al aprendizaje, encuentro. Va más bien a que ustedes sepan de antemano y liberen un poco de la ansiedad de cómo podría ser el ejercicio. No, No, pero me refiero yo como a un sé, ejercicio de trigonometría en general, no necesariamente parecido al que va a hacer mañana, es pero como que, para ver cómo se van desarrollando. es que hay problemas, po. Si ustedes hicieron, por ejemplo, en la auxiliar ustedes hicieron el problema 15 del Massman, ¿ya? Que es este así. Lo ven, ¿o no? ¿Lo resolvieron? ¿Lo ven o no? ¿O no ven nada en mi cámara? ¿Sí? Como esa figura de ahí. No ven nada. Tiene mala Creo que se iluminación. ve Sí, un sí, lo poco. vemos. Sí, pero no se alcanzan a distinguir en letra. ¿Lo ¿Se hicieron? alcanza a reconocer cuál es? Ahí sí. ¿Sí? ¿Hicieron ese o no? ¿Lo resolvieron? Creo que nos pusieron uno muy parecido al No, no mío. recibo. Profe, creo que no. Pusieron uno Por muy ejemplo, parecido en el de la hielo. el problema 15 está resuelto en el Massman, ¿ya? Está resuelto. Mi recomendación, traten de hacerlo sin mirar la solución, ¿ya? Y aquí viene una cosa que encuentro que es relevante de mencionarles. ¿Cuánto rato creen ustedes que uno tiene que estar tratando de hacer el problema sin mirar la solución? Todo el tiempo que sea necesario. O sea, ahora tienen un puro día nomás, porque mañana es el ejercicio, ¿cierto? Miren, esta es una técnica para estudiar. No sé cuántas clases más tienen hoy día. ¿Tienen varias clases más hoy día o no? Sí. Toda la ¿A qué tarde, hora profe. ¿a qué hora se todo el van a día. desocupar como para estudiar? En la noche. A las A las 6. 6. A las 6, ya. En cuarto menos 6. Ya, mi recomendación es que duerman bien en general, ya, que traten de acostarse a la hora que se acuestan normalmente cuando no tienen nada que hacer, ¿sí? O sea, a las 10, a las 11, una hora temprano. Estudien 5 horas y eso debería bastarle.
y traten de hacer el problema, ¿ya? Si se dan 5 horas para estudiar, traten de en 4 horas resolverlo. Si no lo resuelven, la última hora dedíquense a mirar la solución, ¿ya? Y si lo resuelven antes, si lo resuelven en 1 hora, entonces pasen a otro problema, ¿ya? Que puede ser cualquiera. Puede ser, por ejemplo, el 16. También el 16 es un problema que está resuelto en el Massman y es un problema de trigonometría medio difícil. También está, y con medio difícil ya les estoy diciendo algo, no les voy a preguntar un problema así mañana, ¿ya? Porque no tienen 4 horas para resolverlo, ni 3, ni 2, ni 1, ¿ya? El 24 también es un problema difícil de trigonometría. Pero hacer esos problemas difíciles, si bien no son el problema tipo para mañana, les va a servir para practicar y para aprender, ¿ya? Prefiero que hagan eso a que yo les dé un problema tipo y traten de hacer el problema tipo de mañana, ¿ya? Con eso el aprendizaje se reduce bastante, encuentro. Profe, Profe, Sí. dale, dale Mara. tú. O no sé. Matías tiene el micrófono, parece. Ya, bueno, voy yo. Vamos a tener también 20 minutos para hacer el ejercicio del texto. Sí, van a tener 20 minutos para... y eso no sé, si todos cacharon cómo era la idea. La idea es que también pueden dedicar las 4 horas a leer el capítulo 16 del libro de las pequeñas virtudes, ¿ya? Que es de buena fe. Estudiarlo, analizarlo, tratar de entenderlo. Y también la pregunta de mañana va a ser sobre el texto, ¿ya? Ahí les tengo que decir un poco más, porque no tienen ni una guía, de qué es lo que les podría preguntar sobre el texto. Les voy a preguntar algo que va a ser una opinión informada de alguien que haya leído el texto y lo haya entendido. O sea, tienen que asegurarse de haber entendido el texto, no solo de leerlo, porque a veces uno lee algo y no lo entiende, pero esta vez tienen que entenderlo, y probablemente les voy a pedir una pequeña reflexión personal sobre alguna parte del texto, ¿ya? Y lo que voy a evaluar ahí va a ser la comprensión de lectura, que hayan entendido el texto, pero también voy a evaluar un poco que ustedes sean capaces de reflexionar respecto del texto, ¿ya? Así que un 7 ahí también va a involucrar algo de creatividad y de ver que ustedes están pensando sobre el texto y no solamente repitiendo lo que aparece en el texto, ¿ya? Pero, bueno, perdónenme por hacer esto, pero ya les he hablado sobre por qué, ¿cierto? Y el por qué es porque creo que es importante que nos preguntemos estas cosas en esta situación de pandemia, sobre todo, ¿ya? No sé si ustedes han visto una guerra que hay en el foro. No quiero dedicarle mucho tiempo a esto porque tenemos materia que pasar, pero no sé si han visto la guerra en el foro por un curso de 3er año de electromagnetismo, en donde los profes crearon un sistema de evaluación considerado perverso por los estudiantes, pero considerado muy creativo por los académicos, profesores y profesoras de la facultad. Yo personalmente leí la cosa y lo encontré súper genial. Encontré que era muy genial, porque les da la oportunidad a los profesores de evaluar en estas condiciones, sin necesidad de hacerse una pregunta que es bien fea de hacerse, y es la siguiente: ¿habrán copiado los alumnos o no? ¿Ya? Esa pregunta nosotros la tuvimos que responder afirmativamente el año pasado, y yo les digo que con mucho dolor también, porque, y voy a ser rudo acá, yo, igual que ustedes, partí el semestre con mucha ingenuidad y con buena fe también de los estudiantes de que iba a bastar, imagínense mi ingenuidad, que iba a bastar que tuviéramos conversaciones sobre la ética de las pruebas, y que eso iba a bastar para que entonces los estudiantes se restaran de copiar durante los controles, ¿ya? Y eso resultó ser absolutamente falso, absolutamente, ¿ya? El promedio del curso del semestre pasado fue un 6,7, ¿ya? Cuando el promedio de este curso en condiciones normales es un 5,3 o un 5,2 por ahí. Entonces uno dice, ok, ¿hubo gente que sacó más de 6 en el curso y que no copió? Seguramente. ¿Hubo gente que sacó más de 6 en el curso y copió? Seguro.
Hubo gente que no copió y sacó menos de un 6, también hubo. Hubo unos casos de gente que sacó súper mala nota, gente que sacó un 4 o 5. De esos que sacaron 4 o 5, yo estoy seguro que esa es la nota que les correspondía. ¿Ya? Encuentro muy improbable que hayan sido alumnos de 2 o 3 y que hayan copiado y que justo hayan logrado un 4. No, yo creo más bien los alumnos que iban a reprobar el curso porque no sabían, copiando, quizás se sacaron un 6, 7 o un 7. ¿Ya? Y esa es la situación. Yo leí los posts de los estudiantes y leí puro enojo y puro odio, pero nunca leí tampoco hacerse cargo de por qué aparecieron esas soluciones perversas. Y no aparecieron el año pasado, pero sí aparecieron ahora. Ya es ante una situación, hay una línea histórica y hay una línea de tiempo que no se puede revertir. Perdimos la ingenuidad, ya se perdió. Ahora uno diría, ok, la ingenuidad o la buena fe debiera tenerla yo igual con ustedes, porque ustedes no son responsables de eso que pasó el año pasado. ¿Sí? Lo que hicieron los alumnos de primer año del año pasado, son ellos los responsables y ellos deberían hacerse cargo de si copiaron o no. Pero igual está la pregunta de que ustedes, siendo la misma población de jóvenes chilenos, estadísticamente, si hacemos lo mismo, ¿por qué debería pasar algo distinto? Y esa es una... Yo digo que a mí me parece muy perverso pensar así también. Pensar que ustedes son tramposos simplemente porque los otros fueron tramposos el año pasado. ¿Ya? No, me parece perverso. Y yo no lo voy a aceptar así. Entonces, las conversaciones que tuvimos con los profes fueron entre prácticas y filosóficas, ¿ya? Y al final llegamos al acuerdo de que no vamos a hacer nada muy distinto de lo que hicimos el año pasado, salvo que no van a tener un día completo para contestar la prueba, sino que va a tener que ser sincrónica y va a ser en 3 horas. ¿Ya? Si ustedes quisieran copiar, podrían hacerlo, y van a estar todos para hacerlo. ¿Ya? Entonces, seguimos confiando en el honor y seguimos confiando en su buena fe. Y por eso que vamos a leer ese capítulo y no otros. Ya otras veces hemos leído otros capítulos y nunca nadie ha leído de buena fe. Pero yo creo que buena fe es importante leerlo. No sé si alguien empezó a leerlo. ¿A alguien le gustó el libro o no? ¿Le pareció entrete? Javier A mí me dice que pone una gustó. cara así como de, no sé. Me gustó mucho. Silvana, ¿te gustó mucho? Sí, lo encontré muy entretenido, me hizo pensar mucho. Sí, sí, sí. Eso es lo que encuentro del libro. Encuentro que es súper entretenido y tomarse en serio esa lectura creo que les va a ayudar también a complejizar un poco el pensar en estas cuestiones éticas, ¿ya? Entonces, luego del ejercicio, yo ahí les voy a hacer firmar este compromiso ético, ¿ya? Que va a ser un compromiso también de palabra nomás, ¿ya? O sea, no lo voy a ocupar para presionarlos, ni para chantajearlos, ni nada de eso. Pero sí necesito que nos comprometamos a eso, a que las evaluaciones sean individuales. Cuando las evaluaciones sean individuales, habrá evaluaciones grupales también. Tendremos alguna vez un ejercicio, por ejemplo, en salas, en que yo los ponga a 3 de cada uno de ustedes a resolver un problema, también lo vamos a hacer así. Vamos a tener cosas colaborativas, tareas colaborativas, quizás sí lo vamos a tener, ¿ya? Pero necesito que las evaluaciones sean como nosotros las diseñamos, ¿ya? Y no con esa sombra de la copia rondando. Y no lo necesitan, de verdad que ustedes no lo necesitan hacer. Ni les sirve, ni en su carrera, y también es un poco la rotura no del compromiso con el profesor ni con la autoridad, sino que es la rotura del compromiso con uno mismo. Es como... bueno, después de leer el capítulo podemos hablar un poco de eso. No sé si alguien quiere decir algo. No, es que yo tenía una pregunta de hace rato de cuando preguntó el Mati, pero era sobre el ejercicio de trigonometría. Que Dale, yo le Macarena. había preguntado, no por un ejercicio de tipo, sino como si usted puede resolver un ejercicio, pero más que nada porque yo me pongo en el caso de que sea una demostración, por ejemplo, y no sabría como hasta qué punto justificar. Como si, no sé, pues, si uso el teorema del seno, tengo que poner por teorema del seno o tengo que poner el teorema del seno o justificar o demostrar
demostrar el teorema del seno para usarlo? Como, ¿qué Eh, propiedades puedo usar? No, todas las que se les han enseñado las pueden ocupar, Macarena. No necesitan redemostrar o justificar. Ponen ahí nomás. Teorema del seno y listo, y siguen. Si es que hubiera que ocuparlo, sí. Gracias. Es con apuntes también, o sea, ustedes van a poder estar ahí mirando sus notas, el Mathman, lo que quieran ocupar para resolver el problema, también lo van a poder hacer. O sea, eso se me olvidó decirlo en el ejercicio anterior, también era verdad en el ejercicio anterior, ¿ya? Que también podían ocupar apuntes. O sea, la definición del límite o lo que fuera, que tuvieran alguna cosa anotada de antes, también lo podían ocupar. En general les fue súper bien, ¿ya? Eso me demuestra que al final ustedes entendieron el concepto de límite y lograron hacer un problema que era fácil, hasta donde uno cree, pero no es tan fácil cuando uno no sabe nada. O sea, cuando uno no sabe ocupar los límites, es imposible de hacer. Así que me parece bien cómo les fue, encuentro que les fue en general a todos súper bien, y los que les fue mal ya saben por qué, y probablemente ya también saben hacer ese problema. Así que eso. Profe, al respecto, o sea, los ejercicios del Mathman estaban difíciles de límite, pero va a ser como la misma diferencia, no sé, entre los ejercicios del Mathman ahora y el ejercicio de mañana, ¿no? Sí, porque también piensen que, por ejemplo, no sé, un problema como el problema 15, un problema 15 es como difícil de resolver así en 20 minutos. Como que yo creo que yo les podría dar 40 minutos o 50 para un problema así. Entonces, no puede ser un problema así. Tiene que ser un problema que los auxiliares puedan resolver en 5 minutos. Ese es como el cálculo, como si los auxiliares se demoran X, ustedes se van a demorar 3X en resolverlo. Entonces, para que esté bien calculado, tiene que ser un problema relativamente simple, ¿sí? Hasta ahí les voy a dar pistas de cómo va a ser el problema de mañana, ¿ok? Profe, Y lo otro es que... Ya, no, sí, van a poder elegir el ejercicio que contestar y van a tener acceso a los dos enunciados. Va a haber dos enunciados mañana, uno del libro de filosofía y otro de trigonometría. Van a ver los enunciados y ustedes van a decidir cuál subir. ¿Sí? Y los del capítulo del libro los voy a corregir yo, ¿ya? No los van a corregir los auxiliares. Profe, ¿nos puede dar las páginas del libro? El ¿Sobre qué capítulo son? el capítulo 16, Macarena. Ah, Que se llama Buena Fe. profe, y en el De la Mathman, ejercicio de trigonometría. De trigonometría. eso mismo. No, es el capítulo 1. Los problemas, trigonometría está en el capítulo 1 del Mathman, ¿ya? Y los problemas de trigonometría hay montones, ¿ya? Está típicamente el 13, el 12 también es de trigonometría, el 14, el 15, el 16, el 18, el 19, el 20, el 21. Todos esos son de trigonometría, hasta el 21 creo. El 26 también es de trigonometría, el 24. O sea, ¿Y cuál les recomienda más hacer, profe? Piense que no tenemos tanto tiempo. ¿No tiene alguno que destaque sobre los demás? Yo digo que hagan el 15. El 15 lo vieron en el auxiliar. Traten de hacerlo ustedes solos ahora. Olvídense del auxiliar y traten de hacerlo solos. Después miren el 14, el 17 no. ¿Cuál es el problema del ¿El 15 el de la luna, 1.16? profe? No. Sí. El 15 es el de la luna. Es el de la figura 1.16. ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí, escucho. Sorry. Es que tengo una duda con ese de la luna, porque yo ayer lo intenté hacer, pero cuando me dice que intenté calcular la distancia D, no sabía como de dónde trazar como la distancia, porque hay como dos rectas que se trazan hasta la luna. No sé si se entiende. No sé si tengo que usar una de esas o tengo que trazar yo una, o imaginaria, no cacho. Yo diría que la recta la tienes que trazar tú. No estoy seguro si... Claro, entre su posición. ¿Y cuál es su posición? Dice, determinaron en medir el ángulo entre la normal
entre la normal y la recta. Ah, ya. Bueno, no, en realidad, claro, la distancia esa es la misma entre el punto C y la luna y el punto B y la luna, creo. No necesariamente, no necesariamente, porque están a distintas latitudes. Profe, en el Massman lo miden desde el centro de la Tierra y la Luna. Ya, Trazan eso. una línea. Ah, pero desde Eso. el centro. Ah, no puede ser. Ya, gracias. Sí. Es que eso es típicamente la distancia entre el centro de los cuerpos. Y la luna parece que la luna es como un punto nomás, no tiene una esfera asociada. Ya. Bueno, chicos y chicas, seguimos con la materia, si es que no hay más preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, la última. Sí. Entonces mañana nosotros vamos a poder elegir entre si respondemos el control con lo del libro de que usted nos dejó o si hacemos un ejercicio de trigonometría. Van a poder elegir. Pero entre alguna de esas dos y nosotros tenemos que ver cuál queremos hacer. Sí, exacto. Sí. Si ustedes no se leyeron el capítulo y solo estudiaron trigonometría, ni se preocupen de leer el ejercicio. Pero si lograron leer las dos cosas, ahí tienen o si no estudiaron trigonometría, también puede ser. Si solo se leyeron el capítulo, pueden solo hacer el capítulo. O sea, la elección va a ser en la medida en que ustedes estudien para las dos cosas, van a poder elegir. Profe, si Ya, le gracias, mandamos profe. los dos. Si me mandan los dos, ahí voy a estar en problemas, porque ¿cómo les pongo nota? No, tienen que elegir, claro, tienen que elegir uno. Si mandan los dos, Quedaría la nota del mejor, ¿no? va a quedar la nota Igual es va poco a quedar la tiempo. primera nota que aparezca, la primera que esté lista. Si los auxiliares corrigen antes, va a ser esa, y si yo corrijo antes, va a ser esa. Si llegaran a poner los dos. ¿Y por qué no lo hace coeficiente 2, considerando que es poco tiempo? No, porque también hay una cosa que, según yo, ustedes no saben elegir. Y les cuesta mucho perder. Pero eso es una volada que también, no sé si hacerla en este momento, pero ustedes son de una generación que lo quiere todo. Y como que quieren todo y se niegan todavía, y también es una cuestión de edad igual, se niegan todavía como a perder, a elegir. Entonces está bien que elijan y que dejen pasar nomás. Es una sensación también media desagradable, pero también es una sensación real. Uno no lo puede hacer todo, tiene que a veces elegir. Y está bien elegir. Profe, ¿Sí? ¿qué va a pasar con los auxiliares? Porque, o sea, con la clase de auxiliar, porque se la supone clase va a seguir inmediatamente después del ejercicio, ¿ya? Pero ¿no vamos a revisar el ejercicio? Es que sí, porque sí puede ser una buena idea que revisen el ejercicio. Yo hoy día en la tarde les voy a mandar el ejercicio a los auxiliares, entonces ellos podrían tener tiempo para mirarlo, ¿ya? Sí. No, pero a lo que voy es que vamos a perder tiempo de auxiliar, que es muy valioso en esta materia. Entonces, no sé qué pasa ahí. Pero ¿cuál es tu punto? ¿Preferirías no perder la auxiliar y que no revisáramos el ejercicio? O sea, hacer ambas, pero no perder ni un auxiliar. No, es que van a perder 20 minutos de auxiliar nomás, eso. Pero, ¿por qué el ejercicio mañana y no el jueves? Porque yo no quiero perder tiempo de cátedra, eso. Y decidimos que iba a ser así, como que fuera una vez en la auxiliar y una vez en la cátedra, para que nos repartiéramos la pérdida. ¿Y a qué hora del auxiliar va a ser? ¿Se va cambiando? Va a ser al principio del auxiliar, sí. Pero, profe, son dos auxiliares. ¿El inicio de la segunda o de la primera? Al principio de la primera, sí, al principio de la primera. ¿No se puede correr como para que sea el inicio de la segunda, para tener un poco de auxiliar antes? Espérense, ¿ustedes quisieran tener auxiliar de trigonometría antes del ejercicio, eso? Sí. Podría Todavía ser. como que se sienten muy inseguros con trigonometría. Muy.
¿Verdad? ¿Es verdad eso? Profe, yo en verdad siento que nos estamos atrasando con la materia. No sé, es que veo a los niños de las otras secciones y han pasado como mucha materia y no sé, es un poco raro. Están, o sea, el hecho de que nosotros no estamos atrasados con la materia, ya ellos van adelantados todavía. Sí, vamos en el programa, así que no se preocupen. Es que mi miedo es como que llegue la fecha del control y que todos estén con la materia como súper bien vista y nosotros como pasando todo súper rápido. No sé. Es que es al revés, es al revés. Es que ellos van súper rápido y nosotros estamos viendo la materia tranquilamente. Es al revés. Entonces, al final nosotros mandamos porque no se puede controlar en un control coordinado cosas que no hayan visto todas las secciones. ¿Sí? Pero, profe, es que acá estoy viendo el programa, igual es como raro porque estamos en la semana 3, ¿verdad? Sí. Y ya deberíamos estar terminando con cinemática completa, incluyendo como vectores, gráficas, todo, y la verdad es que siento que solo pasamos como límites, entonces no entiendo bien. Hemos visto la mitad... Es más que nada para el control. Sí, hemos visto la mitad de cinemática en una dimensión. No hemos empezado a ver cinemática en 2 dimensiones. Es que, ¿saben? Yo entiendo la preocupación, pero escúchenme a mí también. A mí me importa súper poco la nota que ustedes se saquen y la evaluación. Y a ustedes pareciera que es solo eso lo que les importa. Pongámonos de acuerdo en algo intermedio. A mí sí me importa la evaluación de ustedes, pero no puede ser que a ustedes solo les importe la evaluación. ¿Sí? Porque si a ustedes solo les importa la evaluación, no estamos en ningún compromiso. Es como que va a ser difícil que nos encontremos en el medio. Yo necesito que ustedes, cuando yo les digo esto de que veamos bien la materia de trigonometría y veamos bien la materia de límite, no es porque sea un capricho mío, sino que es porque yo quiero que ustedes aprendan bien la materia que viene ahora y que la entiendan bien. Si nosotros pasamos más rápido por esto, van a empezar a quedar vacíos, ¿ya? Y ustedes van a dejar de entender la materia de física, vacíos que no se pueden rellenar después, ¿ya? Ahora, ¿cómo eso afecta en la evaluación? Eso déjenmelo a mí. Cuando sea el control, se juntan todos los profes y decimos, ya, este problema, ¿lo podemos preguntar? Sí, porque yo he visto esta materia y todos saben, sí, está bien, es justo preguntarlo. Este problema, ¿se puede preguntar? No. Yo al menos no puedo preguntar eso porque yo no vi esta materia, mis alumnos no saben esto, etc. O sea, la evaluación al final va como en el mínimo común denominador, ¿ya? Entonces, de entre todas las secciones se tiene que ver toda la materia. Y recuerden que el primer control, ya está fijado, ocurre cuando... No nos ha llegado nada de eso a nosotros. 8 de mayo habían dicho por ahí. Sí, 8 de mayo. Entonces, relax, guys. Tenemos todo abril para estar tranquilamente pasando la materia del control. No, sí, profe, la duda era más que nada, o sea, usted puede hacer lo que quiera con su cátedra, en verdad, igual, obviamente trigonometría y todo es importante para todo el curso, pero para que estemos claros con que estudiamos más que nada lo que nos dice usted o igual nos guiamos con lo que dice el programa para el control, como en el estudio complementario me refiero. Ya, no, en el programa, o sea, piensen en esto. Esto es súper perverso, ¿ya? Y esto yo se los digo así porque también, para que me crean cuando yo paso límite y todo, y está bien que ocupemos este tiempo ahora en discutir estas cosas. Cuando aparezca un problema que alguien propone en que haya que ocupar heavymente trigonometría, ¿ya? Que no sea de trigonometría, porque yo todavía no les logro dar ejemplos de problemas de física en donde tengan que ocupar trigonometría, pero que no sean de trigonometría, ¿sí? Hay problemas así. Cuando sea el momento de armar el control, el que el problema sea difícil trigonométricamente no va a ser una consideración para ponerlo o no en el control. ¿Sí? Ahí la decisión es solamente respecto a la materia de física. La materia de matemáticas que se requería para resolver el problema no va a ser una consideración. Y esto pasa de verdad. Ya, entonces va a pasar que va a aparecer ese problema
van a suponer que tienen que ocupar trigonometría, en una de esas la decisión va a ser ponerles el teorema del seno, el teorema del coseno en el enunciado, ¿ya? Pero alguien que nunca haya visto trigonometría va a tener que enfrentarse ahí al problema de resolver trigonométricamente ese problema para poder continuar con la física, ¿ya? Y eso ha pasado muchas veces. Y eso, básicamente, los profes lo evalúan mal nomás. No hay una oportunidad de decir, oye, pero que en esta sección no se vio matemática o no vimos trigonometría, y entonces, ¿por qué me preguntan esto? No, es como que de repente se va a dar por asumido que ustedes saben resolver esos problemas con trigonometría. ¿Sí? Y eso les va a pasar a ustedes y a los de la otra sección también. ¿Ya? A mí la gente de la otra sección no me preocupa tanto, porque yo no soy responsable de ello, ¿eh? Y por lo tanto, que ellos sepan o no trigonometría, no me importa, pero sí, a mí al menos no me parece justo que yo les pregunte algo que involucre trigonometría y ustedes no la hayan visto ni en el colegio ni en la U, ¿ya? Eso va a pasar, le va a pasar a los alumnos de la otra sección que no han visto trigonometría. ¿Cómo cada profesor juega con eso? Algunos van a decir, yo les dije que ustedes tenían que estudiar la materia que no supieran, ¿ya? Y la tenían que hacer por su cuenta, ¿ya? Eso va a pasar, hay profes que tienen esa mirada, y otros también están viendo trigonometría, ¿ya? Hay otros también se han demorado un poco con las matemáticas. Yo sé que algunos de mis colegas, como la mitad y mitad, están en una situación o en la otra, ¿sí? Y respecto de, claro, de cómo llevar la cátedra y el programa del curso, también estas conversaciones son justamente para que nos pongamos de acuerdo. O sea, yo también no soy un tirano acá. No quiero decirles, yo voy a hacer las cosas así. Siempre existe la oportunidad de que ustedes me convenzan de que algo no es como yo creo, ¿ya? Y que lo conversemos, ¿sí? Pero para eso yo necesito que ustedes también, a lo mejor yo me estoy imaginando esta postura, pero sí, la preocupación por las evaluaciones para mí es muy secundaria. Y tienen que tener eso en cuenta, que yo no voy a estar preocupado de que ustedes se saquen un 7, un 6, un 5 o un 4. A mí me interesa que ustedes aprendan física, ¿ya? Eso, por ahí me pueden agarrar mejor que por el lado de las evaluaciones, ¿sí? Y las evaluaciones siempre van a ser justas. Nunca se les va a preguntar materia que ustedes no han visto, ¿ya? Eso también ténganlo claro, que esa pregunta de materia que ustedes no han visto nunca les va a aparecer en el control. ¿Ya? Eso no existe. No existe en ramo coordinado. Ya, entonces quedamos en que nos fijamos más como en la cátedra y de ahí sacamos como el contenido para estudiar aparte, no tanto el Sí. programa. No, Ya. o sea, la cátedra tiene que reflejar el programa. En donde no está reflejando el programa es ahora, en trigonometría, el límite, ¿sí? Pero olvídense que de aquí en adelante no voy a volver a tomar cosas de matemática para meterlas en el curso, ¿ya? Sino que vamos a seguir el programa del curso, ¿no? Y vamos O sea, a lo ir... de esta semana, perdón, Sí, es ¿fue una más, nivelación más que nada? es una especie de No es, nivelación, no. pero es una nivelación como medio desordenada, porque es una nivelación en que la materia de matemáticas no tiene ninguna conexión entre sí necesariamente, ¿ya? Son como elementos de cosas que necesitan para resolver ciertas cosas que van a aparecer después. Ya. En que se supondría que ustedes saben esa matemática, pero sabemos que ustedes no la saben, porque muchos no la tuvieron ni en el colegio, ni tampoco la han estudiado todavía en la U. Ahora, la mayor parte, si no toda la matemática que hemos visto hasta ahora, ustedes la van a pasar de manera formal en los cursos de matemática, ¿ya? Ahora, ese paso a la formalidad también es súper fome, porque va a ser con demostraciones, con teoremas, con un montón de, como la manera como lo hacen los matemáticos, en que ustedes probablemente ni siquiera se van a dar cuenta que son las mismas cosas, ¿ya? Porque no necesariamente los profes de matemática como que aterrizan la materia a las aplicaciones físicas. ¿Ya? Algunos sí, otros no. Pero van a volver a ver esta materia correctamente, ¿ya? Bien, después en los cursos de matemática. Entonces, ¿para qué la vimos ahora? Porque ustedes necesitan saberla para resolver algunos problemas. Eso es todo. Alguien preguntó por el chat si es que podíamos ver un ejercicio de trigonometría aplicada a la física. Ejercicio de trigonometría aplicada a física, ya. Entonces, hagamos algo al tiro. Le voy a pedir a los auxiliares que mañana vuelvan a hacer trigonometría en la primera hora,
y que los ejercicios sean en la segunda hora de auxiliar, ¿ya? Y les voy a pedir a ellos que hagan trigonometría aplicada a la física en la primera hora. ¿Sí? Y así resolvemos todo. Creo. Ya. Démosle con la materia. Entonces, estamos en nuestro... estamos en nuestra... Vamos a volver a cinemática, ya de una dimensión. Volvemos a cinemática de una dimensión. Hasta el momento, lo único que sabemos de cinemática de una dimensión es que si nosotros conocemos la posición de una partícula en función del tiempo, entonces su velocidad instantánea es el límite cuando delta t tiende a 0, así lo habíamos estado escribiendo con un épsilon ahí, pero es lo mismo si ponemos un delta t, de la posición en un tiempo t más delta t, menos la posición en un tiempo t, dividido por delta t, ¿ya? Y eso era equivalente a tener, ¿cierto?, un gráfico posición versus tiempo, en donde, por ejemplo, si esta era la posición versus el tiempo, entonces, para un punto dado, la velocidad instantánea es la pendiente de la recta tangente a esta curva, ¿sí? Y esa pendiente está dada por ese límite. Ya básicamente la pendiente de esta recta, esa pendiente es la velocidad instantánea en ese punto. ¿Sí? Y la calculábamos de esa forma. Entonces, hacemos tan chico, y esto también, por supuesto, que uno lo puede escribir de otra forma, lo puede escribir así como delta x partido por delta t. ¿Sí? Y entonces, a medida que delta t va disminuyendo, el tiempo va disminuyendo, también va disminuyendo delta x en una cierta proporción. ¿Sí? Pero en el límite, cuando delta t tiende a 0, esto no es 0 o indefinido, sino que más bien es una proporción conocida y resulta ser la pendiente de esa tangente. Y entonces, esto es la velocidad instantánea. Se puede definir así, de manera infinitesimal. ¿Qué significa infinitesimal? Significa que estamos haciendo el intervalo de tiempo cada vez más pequeño, de manera que ahora en un intervalo discreto de tiempo, por ejemplo en un segundo, caben infinitos de esos intervalos infinitesimales. ¿Sí? ¿Cuántos? Indeterminados, infinitos. ¿Sí? Siempre podemos hacer que quepan infinitos de esos intervalos dentro del intervalo grande, un intervalo conocido o regular. Ahora, ese intervalo, ¿cierto? Habíamos dicho que un intervalo discreto, por ejemplo, como ese de ahí, ¿ya? Que fuera un delta t más grande, ese delta t definía una velocidad media en ese intervalo, ¿ya? Y habíamos visto un ejemplo, ¿ya? Y nuestro ejemplo era el ejemplo del ejercicio, en donde teníamos, por ejemplo, que x de t era igual a una cierta altura, h0, menos un medio de g por t cuadrado, ¿sí? Y ustedes calcularon en el ejercicio, casi todos lo hicieron, que la velocidad entonces instantánea para todo tiempo ahora, en el límite, cuando delta t tiende a 0 de esta función, era menos g por t. ¿Sí? Entonces, en t igual a 0, claramente esto es 0, la pendiente es una línea horizontal, y después esa pendiente se va haciendo cada vez más acusada, ¿sí? El signo menos en esta ecuación lo que está diciendo es que la velocidad va en la dirección negativa del eje X, el eje X está definido positivo hacia arriba. Si la velocidad es negativa, significa que la velocidad es hacia abajo, o en la dirección contraria al eje X. Y similar a lo que hicimos con la posición, ¿ya? Vemos que la velocidad no es constante con el tiempo, ¿cierto? La velocidad va cambiando con el tiempo. ¿Qué pasa si uno ahora trata de graficar la velocidad? Profe, una duda. ¿Sí?
creo que en el ejercicio original ese menos un medio no estaba. No estaba el menos un medio, ¿cierto? Teníamos solo menos GT, ¿cierto? Y como no estaba el un medio, entonces aquí teníamos un 2, ¿cierto? Sí, entonces Ah, ya entendí. sí, el límite está bien para el ejemplo. ¿Ok? Profe, Sí. en posición respecto al tiempo, ¿qué dice en el primer símbolo del que inicial? H0. Ah, vale, sorry. Ya no Lo voy a escribir mejor. Profe, ¿Sí? es que estoy un poco perdida porque lo que pasa es que la semana pasada cuando hablamos con los auxiliares, nos dijeron que para los controles probablemente el límite no íbamos a tener que usarlo, entonces no entiendo, solo vamos a ver esto con límites nosotros, así como después si un control nos pide la velocidad instantánea vamos a tener que usar la fórmula del límite. Yo no lo sé, no estoy seguro, porque ahí vamos a entrar en un problema con las otras secciones. Por ejemplo, si las otras secciones no han visto límite, no podría haber un ejercicio en el control en que yo les pidiera calcular límites, porque los otros Es no que lo van por a poder eso, hacer. por Sí. eso, porque la otra sección es como que no están viendo la materia de esta forma, entonces no están viendo la materia como por lo que vi en internet, como con fórmulas de cinemática como de colegio, así como x de 0, de 0t, un medio a t cuadrado, una cosa así. Sí, Entonces, nosotros no lo vamos a ver así. pero si ellos no lo ven con límites como nosotros, a ellos no se les va a poder evaluar límites, pero a nosotros ¿cómo se nos va a evaluar la otra forma si no la hemos visto acá tampoco? Ah, no. No, de eso no se preocupen. Ustedes pueden hacer cualquier cosa que los otros puedan hacer. Son los otros los que no pueden hacer esto. ¿Sí? Si ustedes están en un problema cualquiera, ustedes van a poder hacerlo así con límites, si quisieran. ¿Ya? Si no quieren, se pueden aprender las fórmulas de memoria. Lo que no puede, el problema no son ustedes, el problema es la otra sección que no lo puede hacer al revés. ¿Sí? No los veo convencidos, así todos, así como me ponen cara, así como sí, hay ahí como que ponen así, como que ¿Aló, hacen así. profe? Sí, Carla. ¿Profe? Carla, sí. Entonces, en los controles como que da lo mismo la forma en la que lo hagamos, pero la cosa es cómo llegar al resultado. Exacto, da lo mismo como hagan la prueba. ¿Ya? Estamos en la U. Yo me acuerdo, había un profe en mi colegio que si uno no hacía el ejercicio como él decía, estaba malo. ¿Ya? Aquí es todo al revés. Uno puede ocupar todo lo que uno sepa para hacer el problema. Y si el problema está bueno, está bueno. Profe, entonces podemos usar derivadas. Sí. Vale, gracias. Sí, el único asunto es que el control va a estar calibrado para la sección que no haya visto límites, que no haya visto nada, ¿sí? Así que, y además el control tampoco va a estar orientado a que la matemática sea difícil, sino que más bien la física. Así que tampoco es tanta la ventaja que ustedes van a tener, sino que ustedes van a tener una ventaja en la comprensión, más que una ventaja en resolver el problema. Ya que eso también les podría dar una ventaja en resolver el problema. Veamos cómo anda eso. Ok. Entonces, supongamos que ahora graficamos la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? Y si la velocidad es menos gt, nos damos cuenta también que la velocidad es una recta, ¿cierto? Porque es una recta en este gráfico x de t con respecto al tiempo. Una recta que tiene pendiente negativa, ¿sí? Y que en el tiempo igual a 0 vale 0. Entonces, perdón, aquí no quiero poner x, sino que aquí quiero poner la velocidad con respecto al tiempo. Y entonces, fíjense que la velocidad, a medida que el tiempo va aumentando linealmente, ¿sí? Y va siendo cada vez más negativa, partiendo desde 0. Así que la velocidad es una recta acá. Déjenme
Déjenme mover esta cuestión. Sí, ahora, así no. No lo mires más. Ok, su espalda. Va a ser una recta. Sí. Una cosa así. Al revés. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con que esa es la velocidad en ese gráfico? No, se giran así, mira. Y eso va a ser menos g por t. Así que la velocidad no es constante. Y entonces uno quisiera tener una idea del cambio de la velocidad ahora con respecto al tiempo. ¿Qué tan rápido cambia la velocidad con respecto al tiempo? ¿Ya? Ese cambio de la velocidad con respecto al tiempo tiene nombre, todos lo conocemos, y se llama la aceleración. ¿Ya? Y de manera completamente análoga a cómo calculábamos la velocidad instantánea, para todo tiempo podemos calcular una cosa que se llama la aceleración instantánea. ¿Ya? Y la aceleración instantánea se define como el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad en un tiempo t más delta t menos la velocidad en un tiempo t dividido por delta t. ¿Ya? O sea, la aceleración es el límite cuando delta t tiende a 0 de un cierto delta v, el cambio en la velocidad, en ese intervalo de tiempo delta t. Profe, ¿Sí? bueno, la verdad no sé si estoy perdida, pero me enseñaron que habían dos tipos de aceleración, que era la tangencial y la normal, si no me equivoco. Aquí, ¿cómo se divide? Se divide con los límites. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, buena pregunta. Que uno en el colegio a veces ve la aceleración normal y la aceleración tangencial. Pero aquí, no sé quién me preguntó, no vi el nombre. Rosario. Y me decían que tenía que sacarlo con trigonometría, o los ejercicios de los electivos los sacábamos con el trigonometría. Es verdad. Pero recuerden, todavía estamos en los rudimentarios. Aquí estamos en la cinemática de una dimensión. Entonces todo está ocurriendo en una pura recta nomás. Y entonces, ¿cuándo aparece la aceleración normal y la tangencial? Aparecen cuando hay movimiento circular o movimiento en una curva. Pero para eso es necesario que hayan dos dimensiones al menos. ¿Sí? En una dimensión, toda la aceleración ocurre en esa misma dirección nomás, en la dirección en donde se puede mover la partícula. ¿Ya? No puede haber aceleración en otra dirección. Ahí es cuando una de las dos se anula para que sea en una dimensión, ¿o no? O sea, claro, o entre sea, comillas. piensen que nosotros estamos en una línea del tren nomás. Estamos en una pura línea nomás mirando las cosas, por ahora. Todavía no metemos otra dimensión. ¿Ya? A pesar de que los auxiliares han empezado a hablar como de vectores y cosas raras, por ahora todo ocurre en una dimensión. Entonces no tenemos aceleración centrípeta, por ejemplo. Para que haya aceleración centrípeta tendríamos que estarnos moviendo en una curva. ¿Sí? Y esa curva va a ser un objeto en dos dimensiones. No sé si se entiende, Rosario. Sí, sí se entiende. Perfecto. Que tenía la confusión ahí si aparecía aquí o no. Eso, todavía no aparece. Así que esta aceleración es solo en una dimensión, en una pura dimensión. ¿Ya? Y esa es la manera de calcularla. Entonces, ejemplo, ¿cómo calcular la aceleración? Bueno, calculemos la aceleración de nuestro problema. ¿Ya? Si la velocidad es menos gt, entonces podemos calcular la aceleración en este caso. La aceleración de t sería la velocidad en t más delta t menos g t más delta t menos la velocidad en t más g t. Todo esto obviamente el límite cuando delta t tiende a 0 dividido por delta t. ¿Ya? Eso es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de menos gt más gt se van a 0 menos g por delta t dividido por delta t. Eso es 1.
y nos queda que el límite cuando delta t tiende a 0 en realidad es menos g. Así que la aceleración instantánea en todo momento tiene un valor absoluto, la aceleración instantánea tiene un valor absoluto g, es constante y apunta en la dirección contraria al eje x, es decir, apunta hacia abajo. Que eso es lo que uno esperaría, ¿cierto? Porque esta es la aceleración de gravedad. Así que un objeto, una partícula que está sujeta a la gravedad terrestre, entonces tiene una aceleración instantánea para todo tiempo igual a g. Con signo negativo porque va hacia abajo. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Ese no es el mismo ejemplo que estaba haciendo arriba? Es el mismo ejemplo, claro. Todo esto es el mismo ejemplo. O sea, claro, le puse ejemplo ahí, pero en realidad estamos recuperando... déjenme dejar escrito esto para que se entienda. Si b de t es igual a menos gt, entonces la aceleración es el límite y es igual a menos g. La aceleración, el módulo de la aceleración es g y la aceleración apunta en sentido contrario a x positivo. O sea, hacia abajo. ¿Ya? Ahora, es cierto, acabamos de hacer un ejemplo que es el ejemplo típico de la gravedad, pero obviamente este método nos sirve para encontrar la aceleración en cualquier condición, ¿sí? En cualquier ocasión. Podríamos ocuparlo para entender la aceleración en cualquier ocasión. Déjenme introducir una notación, ¿ya? Y esto probablemente también es un poco lujo, ¿ya? O no, pero es necesario hacerlo. Cuando uno toma el límite, respecto del tiempo de la posición, ¿ya? Uno obtiene la velocidad instantánea, ¿sí? Cuando uno toma el límite con respecto al tiempo. Bueno, ese límite con respecto al tiempo, cuando el tiempo se va a 0, también se puede escribir con un puntito arriba de la x. ¿Ya? Y eso se llama, esa forma de escribirlo, a eso le llamamos x punto, ¿ya? Y eso se llama la notación de Newton. ¿Ya? Newton escribía estas cosas así. ¿Ya? Y eso es simplemente la velocidad instantánea. Si es que la velocidad instantánea se escribe así, ¿cómo creen ustedes que se escribe la aceleración instantánea? Con 2 puntos. En la notación de Newton. Con 2 puntos sobre la b. La b sobre con un punto. Con un punto sobre la b. Sí, eso Profe. es notación de Newton. Pero también se puede escribir así de otra forma. Se puede escribir con la x también. ¿Cómo se escribiría con la x? Con x 2 puntos. Un punto abajo. X 2 puntos. X 2 puntos. Porque hice un punto para pasarlo a la velocidad y otro punto más, que es tomar de nuevo el límite. Y ahora entonces, esto es la aceleración, con 2 puntos. Ya, esa es la notación de Newton. Esto es una curiosidad nomás. ¿Ya? Nada realmente importante. ¿Sería lo mismo Sí. que como x'? Sí, es lo mismo que x'. Lo que pasa es que cuando uno ocupa x', está hablando de otra operación matemática que es equivalente, que es la derivada, ¿cierto? Pero x punto es más específico porque el punto se refiere no a cualquier derivada, sino que se refiere al límite cuando el tiempo tiende a 0. Entonces, y para los que saben un poco de derivadas también, no es importante, esta es la derivada con respecto al tiempo de la posición, y esta es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. ¿Sí? Así que este es x punto y este es x2 punto. Entonces, a veces
Y no es raro que los físicos hablan de x punto y x2 puntos, ¿ya? Y nadie habla de la velocidad instantánea o de la aceleración. Así que está bien al menos saber que existe esta notación, ¿ya? Aunque uno no la vaya a ocupar. ¿Podemos considerar casos más raros? Sí, déjenme considerar un caso más raro, ¿ya? Que también es bastante común en física, ¿ya? Que es el caso en que, por ejemplo, la posición estuviera dada por esta función, por A coseno de omega t, ¿ya? Donde A es una constante y omega también es una constante. ¿Se imaginan cómo se ve esta posición con respecto al tiempo? Si es que uno fuera, por ejemplo, a dibujar Z. Supongamos que esto es Z y que tengo un eje... ¡Oh! Y esta barra de zoom por el demonio. Supongamos que uno fuera a dibujar el... ¡Uy! No, eso sí que me salió feo. Que uno fuera a dibujar este X acá, ese eje, y bueno, ese eje sería el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo se vería esta función? ¿Alguien se atreve a decirme? ¿Cuánto vale cuando t igual a 0? ¿Dónde está la partícula? En 0. En el coseno de 0. Vale A o no. No, o sea, de nada. Vale A, porque es A por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Así que la partícula está en un punto A, aquí. ¿Sí? Después sabemos que el coseno va haciendo la proyección sobre el eje X cuando uno se va moviendo, ¿cierto? Así que va a pasar por 0 acá. Después va a valer menos 1. Después va a pasar de nuevo por 0 y después va a volver a valer A, ¿ya? Y claramente el movimiento va a estar restringido entre estos dos lugares, A y menos A, ¿cierto? Y fíjense que en el tiempo se va a ir repitiendo el movimiento. Se va a ir repitiendo el movimiento porque va a partir aquí en A y después va a volver a llegar a A, ¿sí? ¿En cuánto tiempo va a volver a llegar a A? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que vuelva a estar en A? Si yo tuviera que si yo les preguntara, ¿cuánto tiempo pasa hasta que vuelve a estar en A esta partícula que se está moviendo de acuerdo a esa ecuación? No es como un periodo, ¿o no? Es un periodo. Es un periodo, muy bien. En omega. Claro. ¿Cuándo se va a volver a poner en A? Cuando el argumento del coseno sea 2pi. ¿Sí? Porque si el argumento del coseno es 2pi, significa que entonces se dio la vuelta completa. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo, estrella, lo que sea, por omega va a ser igual a 2pi. Así que el tiempo, ese tiempo t asterisco, va a ser igual a 2pi partido por omega. ¿Ya? Y eso se conoce como el periodo en este tipo de movimientos porque es un movimiento periódico, ¿sí? De periodo 2pi partido por omega. Así que esa constante omega, de alguna forma, nos informa sobre el periodo del movimiento. Y la constante A nos informa sobre la amplitud del movimiento. ¿Sí? ¿Qué tanto se puede mover la partícula en el espacio? ¿Qué clase de movimiento físico es este? ¿Cuál es el sistema físico que se mueve así? La onda. La onda. Una onda, pero más fácil que una onda todavía. Un resorte.
Un resorte, sí. Yo no sé si aquí en mi casa tengo algún resorte. Tenemos un resorte. Y con una cuerda, ¿no? Con un hilo, sí. Estoy pensando. Con un cable. Ah, tengo un teléfono súper viejo. ¿Me escuchan todavía o no? ¿Me escuchan? Ah, no me escuchan. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ya, pero súper a lo lejos, ¿cierto? Sí. Estoy tratando de desarmar algo acá en la casa. Profe, desarma un lápiz. Un lápiz, ¿verdad? Un lápiz pasta, ¿cierto? Puedo desarmar un lápiz pasta. Con eso saco un resorte de... Vamos a tener que imaginarlo más por ahora, ¿ya? Vamos a tener que recurrir a la imaginación, pero después les puedo grabar un video, una cápsula con el resorte, ¿sí? No entendí por qué T asterisco por W es igual a 2pi. Ah, porque lo que queremos, para saber cuánto tiempo ha pasado acá, queremos que el argumento del coseno se haya dado toda la vuelta en la circunferencia, ¿sí? Nosotros teníamos, ¿cierto? Nuestra definición del coseno es que es la proyección sobre el eje X, ¿cierto? De la posición de este ángulo alfa, si uno quiere. Entonces el coseno es eso de ahí, ese pedacito de ahí es el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, parte siendo 1, si esta es una circunferencia unitaria de radio 1, ¿ya? Parte siendo 1 el coseno, después llega a ser 0 cuando el ángulo es pi medio, pasa a menos 1 cuando el ángulo es pi, pasa a ser 0 de nuevo cuando el ángulo es 3 pi medio, y vuelve a ser 1 cuando el ángulo es 2 pi. Entonces, cuando el ángulo es 2 pi, cuando este ángulo es 2 pi, entonces se vuelve a repetir lo mismo que con lo que habíamos partido. Por eso que la condición para encontrar ese tiempo en donde se repite es que t asterisco por omega es igual a 2 pi. ¿Sí? Y de ahí sacamos que t asterisco entonces es igual a 2 pi partido por omega. ¿Se entendió eso o no? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno. Ya, entonces, ahora imaginémonos cuál es ¿sí? Una pregunta técnica. Al lado del 2pi partido en W igual que esa que está escrito. Ah, es una T así como gigante. Es como una T, pero como con una... Como con unas cositas. Sí. Y eso Ya, gracias. tiene nombre. Se llama el periodo del movimiento. ¿Ya? Se me olvidó que tengo aquí un cajón con cosas también, que podría haber un resorte, pero ya, olvidémonos de tratar de encontrar el resorte. Imagínense el resorte. Entonces yo tengo acá una masa colgada de un resorte, ¿sí? Y entonces yo suelto la masa y esto va a ser así. Va a estar como oscilando, ¿sí? Si yo pusiera un lápiz acá y me moviera en una hojita que pudiera marcar el lápiz, lo que yo vería es justamente el gráfico que tenemos dibujado, ¿sí? Vería que estoy dibujando una sinusoide con una cierta amplitud que va a depender de las características físicas del resorte. Si el resorte es un resorte duro, así difícil de mover, la amplitud va a ser chiquitita, ¿cierto? Si es un resorte blando, la amplitud va a ser grande. Si el resorte es duro, como que va a devolverse rápidamente, así que el periodo va a ser cortito. Si el resorte es más blando, quizá el periodo va a ser más largo. Si yo le pongo más masa, también, el periodo va a ser más largo. Si yo le pongo menos masa, el periodo va a ser más corto. En fin, es la situación del movimiento de un resorte ideal, en que lo único que determina el movimiento del resorte es el resorte mismo, y nos estamos olvidando de que hay roce en el resorte, de que hay roce con el aire, etc. Ya es el típico movimiento de un resorte. Así que en esa circunstancia podríamos tratar de entender, por ejemplo, cómo es la velocidad instantánea del movimiento, y sigue siendo verdad que en este caso la velocidad instantánea es la pendiente de la curva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos adivinar al tiro
¿cuál será la velocidad del resorte cuando el resorte vuelva a estar en la posición inicial? ¿Cuál creen ustedes que es la velocidad del resorte en la posición inicial? ¿Cero? Cero. Cero. Es cero, ¿ya? Porque la pendiente es cero. Así que, y acá también, al principio, ¿cierto?, del movimiento, la pendiente es cero. Después, la velocidad, ¿cuándo la velocidad del resorte es máxima? ¿Cuándo va a ser máxima? Cuando pasa por acá, ¿sí? Cuando pasa por acá es máxima, o también cuando pasa por acá. Cuando va en esa dirección, pasando justo por este punto, va a ser máxima hacia abajo, y después va a ser máxima hacia arriba. Y uno se puede imaginar, uno suelta el resorte avanza, llega a su velocidad máxima, pero su velocidad máxima la alcanza antes de que se frene, ¿sí? Porque cuando se frena, cuando llega a su máxima amplitud, la velocidad del resorte va a ser cero, ¿sí? Y ahí se va a empezar a mover de vuelta hacia arriba. Va a pasar de nuevo por el momento en que tenga la máxima velocidad, va a volver a tener la máxima amplitud, y cuando llegue a la máxima amplitud, de nuevo la velocidad va a ser cero y va a volver a hacer esto, ¿sí? Va a estar todo el tiempo haciendo este movimiento, ¿ya? Así que, si a nosotros nos preguntaran, queremos saber cuál es la función que caracteriza la velocidad instantánea para todo tiempo, dado que sabemos que la partícula se está moviendo con este movimiento. Entonces, bueno, tendríamos que calcular el límite, ¿cierto? Hagámoslo, ¿ya? Y veamos cuál es esa función. Entonces, lo que vemos es que la velocidad, en función del tiempo, tendría que ser igual al límite cuando delta t tiende a 0, ¿de qué cosa? De a coseno de omega t más delta menos a coseno de omega t dividido, ups, me quedó feo eso, dividido por delta t. ¿Sí? Profe, esta era la explicación que estaba en el Massman, ¿no? Está en el Massman esta explicación, exacto. Ya, entonces, ¿cómo calculamos este límite? Bueno, este límite tendríamos que seguirlo desarrollando un poco, ¿cierto? Como el límite de, podríamos sacar el a para afuera, ¿cierto? Porque el a no va a importar en el límite, y va a ser el límite de coseno de omega t más omega por delta t menos coseno de omega t dividido por delta t. ¿Ok? Profe, Ahora fíjense, ¿sí? ¿no sería coseno de W delta T? Ah, no, después. ¿Está bien o no? Es coseno de omega t más omega por delta t. Sí, sí, sí que me confundí. ¿Sí? Ok. Entonces este es el coseno de alfa más beta, ¿cierto? Donde alfa es igual a omega t y beta es omega por delta t. Podemos ocupar esa identidad trigonométrica, ¿sí? Y entonces esto va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de a por coseno de alfa más beta. Coseno de alfa, coseno de omega t, por el coseno de beta, coseno de omega por delta t, menos seno de alfa, seno de omega t, por el seno de beta, seno de omega por delta t, menos coseno de omega t. Y todo eso dividido por delta t. Mejor, en realidad, esas líneas no se pueden hacer así en realidad.
¿Cómo más podemos seguir operando con esto? Factorizar. ¿Cómo? Que se repite el coseno de WT. Se repite el coseno de omega t, claro, y podríamos factorizar ahí. Pero antes de eso necesitamos hacer otra cosa, ¿ya? Y aquí vamos a recurrir a una expansión en serie que no hemos visto, ¿ya? Pero déjenme ver si los escucho, no los escucho. Déjenme ver si los escucho, no los escucho, ya, y sí los escucho. Que es la siguiente. Cuando el argumento del coseno es pequeñito, si es que es un ángulo pequeño, uno puede escribir esto: coseno de un ángulo pequeño es igual a 1 menos el argumento al cuadrado partido por 2. ¿Ya? Eso es válido para alfa mucho menor que 1. O sea, para ángulos muy pequeños. ¿Ya? Como estamos calculando el límite cuando delta t tiende a 0, esta aproximación va a ser una buena aproximación, porque estamos viendo un ángulo pequeño. Así que podemos reemplazar eso ahí, y podemos ocupar lo siguiente: límite cuando delta t tiende a 0, de a por el coseno de omega t, por el coseno de omega por delta t. ¿Cómo sería? Sería 1 menos omega cuadrado delta t cuadrado medios menos seno de omega t por seno de omega delta t. ¿Ya? Así como el coseno de un ángulo pequeño es 1 menos alfa cuadrado, el seno de un ángulo pequeño, y bueno, aquí quizás debiera ser un poco más estricto yo y poner en realidad que esto es una aproximación. El seno de un ángulo pequeño es el mismo ángulo, alfa. ¿Ya? ¿Esa es una aproximación también? ¿Sí? ¿Se cumple siempre para los límites? Perdón. ¿Lo escucho? ¿Me escucha? Ahí te escucho bien, sí. Ya, ¿esto se cumple? O sea, ¿siempre puedo hacer esto en límite? Se puede hacer cuando estemos tomando el límite de algo pequeño, ¿cierto? Si el argumento del seno es pequeño, entonces uno puede ocupar la aproximación del seno para ángulos pequeños. Si es que no fuera pequeño, si no estuviéramos tratando de hacer el límite cuando delta t tiende a 0, no lo podríamos ocupar. ¿Ya? Esto es un truco muy sucio que jamás les va a aparecer en una prueba, porque no se les tendría por qué ocurrir hacer esto. ¿Ya? Así que por eso que lo estamos viendo en la clase. Así que... ¿Profe? Sí. Lo siento, no lo quería interrumpir. Ahí dice válido para alfa. Mucho menor que 1. Ese símbolo significa mucho menor. Es súper exacto. No, pero significa un número muy chico. No puede parecerse a 1, sino que tiene que ser mucho menor. Por eso uno pone 2 veces el signo menor. Ya, ok. Ya, entonces esto es seno de omega t. Y entonces el seno de omega por delta t es el seno de un ángulo pequeño. Así que eso es omega por delta t. Menos coseno de omega t. ¿Ya? Y ahora sí, como dijo un compañero, y esto todo dividido por delta t, ahora sí, como dijo un compañero, tenemos coseno de omega t acá, por 1, y tenemos menos coseno de omega t, así que esos se van a ir. ¿Ya? Esto se va con este. Y nos va a quedar simplemente el límite, cuando delta t tiende a 0, de a por menos omega cuadrado, delta t cuadrado, medios, por el coseno de omega t, dividido por delta t, menos seno de omega t por omega por delta t dividido por delta t. Fíjense que delta t cuadrado dividido por delta t nos va a dar un delta t acá.
Y eso significa que toda esta expresión, cuando delta t se va a 0, se va idénticamente a 0 en el límite. Esto es 0. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué dividido por delta t? Porque está todo dividido por delta t acá. Siempre. Ese dividido por delta t es ese dividido por delta t. Y ahora solamente lo que hice fue que los dos términos los dividí por delta t nomás. Y me olvidé de dejar el delta t afuera. Es que la pantalla hace un bloqueada el delta t de la derecha. Sí, perdón. No, ese delta t es ese delta t que puse ahí. Ya que como que lo metí para adentro, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿por qué, o sea, por qué asumimos que estamos trabajando con ángulos muy pequeños? Porque estamos tomando el límite cuando delta t tiende a 0. Entonces, en el límite, estamos autorizados a ocupar estas expresiones que son válidas para ángulos pequeños. Ok, gracias. Es porque el límite va a 0. Ya, si fuera el límite cuando delta t tiende a 2pi, ahí jamás podríamos ocupar esto. ¿Sí? Porque los ángulos no serían pequeños. ¿Se entiende? Es solo cuando tiende a 0. Solo cuando tiende a 0. Ya. Solo cuando tiende a Profe, 0. ¿Sí? ¿y por qué simplificó a 0 ahí recién? Ah, esto es porque el límite de esta expresión es 0. ¿Ya? ¿Y por qué? Es porque tengo un delta t cuadrado arriba y un delta t abajo. Así que cuando simplifique me va a quedar un delta t arriba. Pero es el límite cuando delta t tiende a 0. El límite de delta t por algo finito, cuando delta t tiende a 0, es 0. Es como lo del epsilon de antes. El mismo epsilon de antes. Claro, esto podría ser un epsilon cuadrado. De hecho, así está escrito en el Massman. Ya en el Massman está escrito con un epsilon cuadrado. Y este es un epsilon. Es lo mismo. ¿Sí? Este límite es 0. El límite de delta t por menos omega cuadrado medios por coseno de omega t, el límite cuando delta t tiende a 0 de esta expresión es 0. ¿Sí? Porque delta t por una cosa finita. Delta t por 1, delta t por a, cuando a es finito, delta t por 5, va a ser siempre 0 el límite, porque delta t se va a ir achicando, pero esto va haciendo todavía, va a ser siempre un número finito, así que va a ser 0 el límite. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Ya, y este límite no es 0, porque fíjense que hay un delta t arriba y un delta t abajo, así que aquí simplemente los delta t se van a simplificar y nos va a quedar que el límite, cuando delta t tiende a 0 de toda esta expresión, es simplemente menos a por omega por el seno de omega t. Así que... ¿Profe, una duda? Sí. ¿Sí? Es que, o sea, entendí toda la parte menos uno, menos un paso que lo estuve tratando de analizar y no caché. Cuando recién, después de donde dice válido para ángulo menor que 1, en la línea de abajo, ¿sí? Simplificó un 1 con el coseno de WT, Sí. lo simplificó. ¿Por qué? No, todavía no, como que no cacho, no, me perdí un poco. ¿Por qué lo simplifiqué el 1? Ah, porque esto es coseno de omega t por 1 menos omega cuadrado delta t cuadrado medio. Así que sería coseno... Ah, ya caché. Ya, eso. No estaba multiplicando. Eso, profe, gracias. Profe. Sí. ¿Por qué solamente reemplazó el valor del ángulo chiquitito en el W delta t? Porque es bien grosero ese reemplazo, ¿ya? Y entiendo que les perturbe. En el Massman esto está mucho mejor explicado para los que quieran profundizar con esto, ¿ya? Se los puedo explicar, pero no quiero explicarles eso, porque sería explicarles la matemática, ¿ya? Solo créanme que estas son las expresiones que funcionan para ángulos pequeños, ¿ya? Son similares a las expansiones en series que habíamos hecho para otros tipos de valores pequeños. Entonces, como el límite va a estar siendo tomado cuando delta t tiende a 0, y resulta que aquí yo tengo coseno de omega por delta t,
yo solo estoy interesado en qué pasa con esta función cuando el ángulo va siendo cada vez más pequeño. Si yo estoy interesado en eso, entonces yo siempre puedo reemplazar coseno de omega por delta t como 1 menos omega cuadrado por delta t cuadrado medios. ¿Ya? Y el seno de omega delta t lo puedo reemplazar por omega delta t. Pero eso es porque estoy tomando el límite cuando delta t tiende a 0. Si yo no estuviera haciendo eso, no lo podría hacer. ¿Ya? Pero es que en estos casos, el límite cuando delta t tiende a 0 es siempre un límite importante de tomar. ¿Ya? Porque es el que nos permite calcular estas pendientes que son tangentes a la recta de la posición. Ya, pues entonces encontramos que esta es la función y por lo tanto la velocidad instantánea ahora para todo tiempo es menos a omega por el seno de omega t. Y volvamos entonces a nuestro dibujo. ¿Está bien que esa sea la función que determina la velocidad o no? Veamos si la podemos dibujar acá encima. ¿Sí? ¿Cómo sería menos a por omega por seno de delta t? No sabemos bien cuánto vale, pero podemos tratar de ponerla, ¿cierto? Encima o algo así. ¿Cuánto vale el seno de omega t cuando t es igual a 0? Menos AW. ¿Cuánto vale el seno de 0. omega t cuando t vale 0? Vale 0. Así que la velocidad parte siendo 0 acá, al principio del movimiento, que era lo que habíamos visto gráficamente, está bien. El resorte, la masa del resorte parte del reposo, empieza a aumentar su velocidad en dirección negativa, ¿sí? Va cayendo. Así que el seno tiene un máximo justo acá. Ahí está la máxima velocidad. Después la velocidad vuelve a disminuir y vuelve a ser 0 acá. Ahora es máxima hacia arriba acá. Y después vuelve a disminuir y vuelve a ser 0 cuando pasa por aquí. Me quedó medio feo esa parte curva ahí, me quedó medio fea, pero esto es así. Ya, y esto de aquí entonces sería menos a omega seno de omega t. Ahora, una duda cortita. Sí. ¿Por qué usa omega t en vez de solo t? ¿Por qué está el omega ahí? Porque me dio... Ah, ¿por qué está el No, omega no, ahí? pero desde el principio, así como desde en lo elemental. ¿Por qué existe ese omega ahí? ¿Por qué no, existe ese omega ¿No puede ahí? poner solo t? Podría. ¿Por qué no? No, pero ¿para qué es el omega? ¿O no tiene razón de ser? Está ahí porque sí. Tiene toda la razón de ser. Toda la razón de ser. No sé si lo puedo revelar en este episodio, pero quizás sí. Omega es la frecuencia angular del movimiento del resorte. Ya es un parámetro físico. Y si yo no pongo el omega ahí, entonces el periodo solamente puede ser igual a 2pi. ¿Sí? Porque entonces, supongamos que yo no pusiera el omega, entonces omega sería igual a 1, que sería lo mismo. Si omega es igual a 1, entonces el periodo es igual a 2pi. Pero en realidad el periodo de un resorte puede ser cualquiera. Yo puedo cambiar un poco el resorte, lo puedo hacer más duro, o lo puedo hacer más blando, o le puedo colgar una masa más grande, y puedo cambiar el periodo del resorte, el tiempo que va a demorar el resorte en volver a su posición original. Entonces, para dar la posibilidad de que este sea un problema físico, que represente cualquier resorte, es que pongo el omega ahí. Y no solo el resorte que tiene un periodo 2pi segundos, que es un resorte, es uno de todos los posibles resortes que uno podría tener. Profe, ¿qué dice ahí en azul? Dice menos a omega seno de omega t. Como que no se ve el seno ahí. ¡Ay! Se volvió a poner. ¿Qué onda? ¿Profe? ¿Sí? Es que la función roja, el gráfico, el eje X representa el tiempo. ¿Y el eje Y qué se supone que representa?
En la función roja, el eje X representa el tiempo y el eje Y representa la posición. Ah, ya. Gracias. Es la posición. Entonces ¿Esto Z... podría bajar un poco? Sí. Y en el azul ya no es la posición, ¿cierto? En el azul es la velocidad. Profe, una duda más respecto al gráfico. Si, bueno, si puede mostrarlo mejor. Ya. Voy a volver a subir. Si no fuese, si ese signo menos no estuviese, entonces la línea azul iría al revés. Claro, si el signo menos no estuviera, entonces significaría que la velocidad es hacia arriba, o sea, que la partícula ahora va a empezar a subir en vez de bajar. ¿Sí? Iría arriba abajo en vez de abajo arriba. Exacto. ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar. Pero ¿por qué no pasa en este caso? Bueno, porque nosotros estamos diciendo, como que estamos diciendo que la partícula va a bajar, cuando decimos que su posición está dada por A coseno omega t. Estamos diciendo que la partícula va a bajar. Entonces, para que baje, se necesita que la velocidad sea negativa, primero. ¿Profe? Sí. Y ahí si quiero poner, por ejemplo, que la partícula empieza de abajo, tendría que poner menos A. Y ahí sería todo al revés. Exacto. Y el resultado daría A omega seno de W por T. Claro, y la situación física es que si es que uno estira el resorte y parte en el reposo desde el momento en que está estirado el resorte y en su máxima amplitud, entonces uno va a ver que uno suelta el resorte y ahí el resorte empieza a subir, va a llegar a su mínima amplitud o lo más arriba que pueda, va a pasar por cero de nuevo y va a volver a bajar hasta lo más abajo que pueda, y ahí al principio la velocidad va a ser positiva y después va a ser negativa, etc. Ahora, para los que saben derivar, ¿cuántos saben derivar en el curso? ¿Me pueden poner un +1 en el chat? Como para saber, así como para hacer una encuesta rápida. ¿Y ahora cómo se hace para sumar los chats? No, hay como 20, ¿ya? Como 20 que saben derivar. Y entonces ya, para los que saben derivar, esto era obvio desde el principio, ¿cierto? Porque si x de t es a coseno de omega t, nosotros sabemos que la velocidad instantánea es la primera derivada con respecto al tiempo de la posición, y eso es menos a omega seno de omega t. Y uno se demora 3 segundos en ir de acá a acá. ¿Profe? Sí. Ahora, esto es magia, ¿ya? Magia que sí que está completamente fuera del programa y no se los voy a tratar de enseñar y ni tampoco se los voy a tratar de controlar, ni tampoco les voy a exigir que lo sepan. Pero si ya lo saben, no lo van a poder desaprender tampoco, ¿sí? Profe, ¿por qué hay un 1 que elimina y después lo convierte en lo que está abajo? En el límite, en el coseno del... ¿Por qué hay un 1 que elimino? ¿Por qué elimino ese 1? Sí. Ah, es lo mismo. Le contesté a un compañero la misma pregunta, que es que en realidad este es coseno de omega t por 1. Es por 1 menos omega cuadrado delta t cuadrado. Entonces, ese 1 se elimina con ese coseno. Ah, ok. No quise eliminar el coseno porque si elimino el coseno como que me olvido de que está multiplicando por eso de ahí todavía. ¿Sí? Eso, perfecto. ¿Profe? Sí. Y una duda, en el último paréntesis hay un signo por en medio, ¿no? Ahí hay un límite, claro, hay un signo por y yo diría que falta terminar el paréntesis, lo voy a poner en azul nomás, ¿ya? Ahí. Sí que se me confundió un poco porque en el resultado final sale AW por el seno y no sabía dónde había salido ese signo por. Sí, ok, ahí también el A está multiplicando todo, exacto. No sé, en el medio del paréntesis. Sí, y ahí también, claro. Y aquí también, ahí hay un paréntesis, exacto.
Profe, ¿Sí? lo de la magia, de las derivadas, si sabemos hacerlo, lo podríamos